La corrupción es un fenómeno que nos afecta día con día y no nos deja avanzar como sociedad. Pero, ¿qué es la corrupción? Es una práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho personal, económico o de otro tipo. Si tuviéramos un país sin corrupción, estaríamos en un Estado de Derecho, que es, según la ONU, un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluyendo el propio Estado, están sometidas a las leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos, además de tener una buena legalidad, es decir, una condición o acto realizado dentro del marco normativo de un Estado, la cual se rige mediante el principio de legalidad, que podríamos definir como un acto emanado de los poderes públicos, deben estar regidos por el ordenamiento jurídico del Estado y no por la voluntad de los individuos. Ahora haremos una comparación de datos entre los índices de corrupción de México y Francia. En 2018 se llevó a cabo el Índice de Transparencia Internacional, dentro de los cuales participaron 180 países y México quedó en el lugar número 138. En 2017 se hizo una encuesta nacional a todos los mexicanos, dentro de los cuales el 60% considera que la corrupción ha aumentado en el país. Este mismo 60% considera que los policías y los miembros de justicia son corruptos. También el 52% de los mexicanos dicen haber pagado un soborno en sus vidas, de los cuales el 40% dice haber pagado este soborno para acceder a atención a salud o a atención escolar. Ahora, por su parte, en Francia no podrían haber sido tan diferentes a los encontrados en México. Francia tuvo la oportunidad de participar dentro del mismo ranking en el año 2018 que México. Francia quedó en el lugar número 21, es decir, con 117 lugares de diferencia entre los dos países. También por su parte, Francia consiguió dentro del índice de corrupción un 72 sobre 100. Esto queriendo decir que obtuvo una muy buena calificación, mientras más alta, más transparencia hay dentro del país. Para conocer la percepción que tiene la gente sobre la corrupción en México y en Francia, realizamos dos encuestas a personas que se encuentran más o menos en las mismas situaciones que nosotros y con quienes podemos llegar a sentirnos identificados a veces. Una encuesta fue enfocada a nuestro país y la otra comparaba ambos lugares. En las encuestas preguntamos qué tan común es la corrupción en ambos países para darnos cuenta de la diferencia entre experimentar algo y solo oír de ello. Preguntamos si los encuestados habían visto o participado en actos de corrupción para comprobar si esto es tan común como piensan. Y preguntamos cuál piensan que sería el mejor método para eliminar esta situación en México. Estas preguntas las presentamos en una encuesta con un enfoque hacia nuestro país, mientras que en la segunda presentamos opciones para compararlo con Francia de acuerdo con la percepción de la gente. A continuación, se presentarán los diferentes resultados que obtuvimos con estas encuestas. ¿Qué tan común es la corrupción en México? ¿Has visto algún caso de corrupción? ¿Cuál fue el caso? ¿Has participado en alguna actividad que propicie la corrupción? ¿Cuál? ¿Por qué lo has hecho? ¿Crees que sea posible reducir o eliminar la corrupción en México? ¿Cuál crees que sería un método eficaz para lograrlo? Del 1 al 10, ¿cuánto crees que beneficiaría al país el combatir eficazmente la corrupción? ¿Por qué lo crees así? Ahora es momento de mostrar los resultados de nuestra encuesta. La primera pregunta fue de una escala del 1 al 10 en la que se preguntaba qué tan común creían ellos que era la corrupción dentro de Francia. Ahora, la razón por la que los encuestados creen que esta corrupción sucede es por la cultura. La siguiente pregunta hace referencia a qué debería tomar México de Francia para ser menos corrupto. La siguiente pregunta que se les realizó a los encuestados era que cuál creían que era la actividad más frecuente de corrupción dentro de Francia. La última pregunta es cómo afecta toda esta corrupción a la sociedad francesa. Como podemos ver, en México la corrupción es algo común entre las personas. Por esto se propusieron dos programas para combatirla. El Sistema Nacional Anticorrupción fue creado en 2016 para prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción. Es conformado por 5 personas que no tienen cargos públicos, pero hasta la fecha no se ha logrado nombrar un fiscal para el sistema, por lo que este no está en funcionamiento. La Ley 3 de 3 fue una propuesta ciudadana para obligar a los funcionarios públicos a presentar una declaración patrimonial, de intereses y otra fiscal, y así promover la transparencia. Se recabaron las firmas necesarias para esta y fue aprobada, pero en el Congreso sufrió modificaciones y no ha sido promulgada hasta la fecha.
Gracias a las investigaciones y encuestas que realizamos, nos hemos dado cuenta que la corrupción aquí en México es algo que las personas toman como si fuera algo normal. No solamente enfocándome a lo político, los mexicanos hacemos actos de corrupción sin siquiera darnos cuenta. Un ejemplo muy claro de esto es usar palancas. A causa de esto, hemos llegado a la conclusión de que el mayor aliado de la corrupción es la ignorancia. La gente no sabe qué hacer cuando un acto de corrupción, o mucho peor, no sabe que está cometiendo uno. Estamos convencidos que la clave para combatir la corrupción es la educación. Estamos conscientes de que las actuales generaciones ya no cambiarán, sus ideas ya están establecidas, pero también sabemos que una educación correcta nos ayudará a que las futuras generaciones ya no caigan en el mismo problema. Al final de cuentas, estas futuras personas que tendrán bases correctas serán nuestros futuros políticos, ciudadanos, jefes, empleados, sin fin, una comunidad sin corrupción.